Pedro, Juan y Judas, si ustedes recuerdan en sus epístolas cómo están batallando y contendiendo arduamente en contra de los judaizantes. Entonces estaban batallando en contra de ellos y advirtieron de ellos como lobos rapaces que se disfrazaban de gente piadosa, pero que realmente eran lobos disfrazados de maestros. Y el primer siglo, mis amados hermanos, la iglesia batalló contra estas herejías, las herejías de los judaizantes, que ellos querían imponer la ley mosaica como un requisito para la salvación y un requisito impuesto sobre los gentiles también. El gnosticismo también fue una herejía que combatieron los apóstoles de la iglesia primitiva. Enseñaba que la salvación iba trascendiendo por medio de un conocimiento secreto, y también los gnósticos estaban despreciando la encarnación de Cristo, y eso se evolucionó a una herejía peor, que era el docetismo, que negaba la encarnación de Cristo, que Cristo estaba presente. Sin embargo, ellos creían que no era realmente carne, que Cristo no era 100% humano. Y después, también en el primer siglo, la herejía del antinomianismo proclamaba la gracia presente y negando todo lo del antiguo pacto. Estaban negando todo lo del Antiguo Testamento y diciendo que eso era contrario, y que no había ¿cómo pudiera decir? Una armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, después del primer siglo, mis amados hermanos, después que los apóstoles lucharon en contra de estas herejías, surgieron nuevas herejías, y que otros como Tertuliano, como Atanasio, como Irineo también estaban combatiendo arduamente en contra de otras herejías que estaban luchando la iglesia primitiva, como el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento y estaba mutilando el canon bíblico en su totalidad. El montanismo, hermanos, que promovía nuevas revelaciones por encima de las escrituras, que sus propias experiencias o visiones eran igual que válidas que la misma palabra de Dios. Y otro conocido como el modalismo, que aún sigue vigente el día de hoy, o también conocido como el sabielanismo, que negaban la Trinidad. Esto está presente hoy en día en las iglesias apostólicas, muchas iglesias pentecostales. Niegan la Trinidad y enseñan que Dios se manifiesta en modos distintos, que puede ser el Padre y después se transforma en el Hijo, y después que se transforma en el Espíritu Santo, que no son tres personas. Y fue algo condenado por la iglesia primitiva. El modalismo, hermanos, el arrianismo, que aún sigue vigente el día de hoy. Arrianismo, y ahora los testigos de Jehová están adaptando esta herejía, que Cristo fue un ser creado y que Él era inferior al Padre y que Él no era con Dios. Ahora, hermanos, esta epístola de Pablo a los Colosenses, hermanos, nos anima, nos afirma nuestra fe, la fe verdadera, y exalta a Cristo sobre todas las cosas. Los padres de la iglesia primitiva, como Atanasio de Alejandría, cuando estaba combatiendo en contra del arrianismo, dice: Cristo no es una criatura, sino Él es el mismo Dios eterno hecho carne. Irineo dijo: el que niega la divinidad del Hijo, niega también al Padre. Entre tales errores, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, también presentaba la supremacía de Cristo como el fundamento verdadero del evangelio. No es por obras, no es por la ley mosaica, no es por el antiguo pacto, sino que la salvación es una obra del Espíritu Santo por medio de Cristo, y se mantiene y nos va a mantener hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Vamos a tener 5 encabezados en esta mañana. Punto número 1, 2, para que vayan tomando nota. Pablo y su llamado apostólico. Encabezado número 1, Pablo y su llamado apostólico. Número 2, vamos a ver la fe, el amor y la esperanza del creyente. Número 2, la fe, el amor y la esperanza en el creyente. Número 3, que vamos a estudiar en esta mañana, va a ser el poder transformador del evangelio. El poder transformador del evangelio. Número 4, la oración por el crecimiento espiritual.
Y punto número 5, la obra de Cristo en nuestra redención. Así que, hermanos, para empezar les pido que me acompañen poniéndose de pie y vamos a leer Colosenses capítulo 1, del verso 1 al verso 14, por favor. Colosenses capítulo 1, del verso 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre eterno y Señor glorioso, venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, rogamos que nos hables en esta mañana. Ayúdanos a contemplar y regocijarnos en la gloria de tu Hijo Jesús. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Te pido, Dios mío, que esta mañana nos animes, Dios mío, a cuidar de ella con temor y temblor, de honrarte, glorificarte, Señor. Permite que la palabra haga una obra transformadora en la vida de cada uno de nosotros. Que nos ayudes a ver nuestras deficiencias, nuestro pecado, y que nos ayudes a ver a Cristo exaltado sobre todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Señor, te damos gracias por lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Muchas gracias. Entonces, ya después de haber visto el objetivo que Pablo tiene al escribir esta carta, él está escribiendo a la iglesia de Colosas porque él quiere que se defiendan en contra de las herejías, pero más allá de defenderse en contra de las falsas enseñanzas, él quiere que ellos tengan un concepto correcto de la grandeza de Cristo. Quiere que los oyentes y la iglesia glorifiquen al Hijo sobre todas las cosas. Y para que lo glorifiquen, él empieza a enseñar, él empieza una sección de cristología, enseñando quién realmente es la persona de Cristo. Y aquí vimos en el verso 14 que él explica lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Aquí está estableciendo la divinidad de la persona de Cristo por medio de su sacrificio, por medio del derramamiento de su sangre. Usted y yo somos aceptos en el amado, somos reconciliados con Dios, y no solamente somos reconciliados con Dios, sino que nuestros pecados son perdonados. Él recalca, mis amados hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados, pasado, presente y futuro. Y aquí en el punto número 1, cuando leemos del verso 1 al verso 2, en esta introducción, Pablo, al igual que otras epístolas,
quiere establecer su apostolado y quiere establecer su autoridad. Noten lo que dice verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, nuevamente estableciendo su apostolado, porque había gente en las iglesias tratando de descreditar a Pablo el apóstol, diciendo que él no era elegido por Cristo, que él no era uno de los 12, y estaban cuestionando lo que él estaba haciendo. Y él afirma, primero y antes que nada, que él es apóstol, no por la voluntad de los hombres, sino que el apostolado directamente se lo dio por Cristo Jesús, estableciendo su autoridad pastoral. Y ahora su salutación dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los destinatarios, los hermanos, los creyentes en Colosas. ¿Qué dice Pablo? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, su llamado no proviene de hombres. Él no fue enseñado por Pedro, ni por Judas, ni por Santiago. Si ustedes recuerdan, él conoció a Cristo de camino a Damasco, se le resplandeció una luz, él fue convertido, fue bautizado, y después de eso se fue a Arabia, donde él fue instruido directamente por el Espíritu Santo. Él no recibió su apostolado por los otros apóstoles. Entonces su llamado no proviene de hombres, sino del propósito soberano del Dios mismo. Y esta carta, hermanos, noten aquí que es dirigida a los santos y fieles. En otras palabras, a la iglesia de Colosas, que está separada del mundo, a los creyentes que han depositado su fe en Cristo y que están tratando de vivir unas vidas consagradas a Él. Estos son los destinatarios. Gracia y paz. Gracia y paz. Es un resumen del evangelio, mis amados hermanos. La gracia salvadora de nuestro Señor y la paz que nos reconcilia con Él. Entonces Él los saluda y los bendice. Aquí podemos ver el amor que Pablo tiene hacia esta iglesia, que va avanzando en su conocimiento de Cristo Jesús. Empieza diciendo gracia y paz. Un saludo, refiriéndose al resumen del evangelio. Esto es algo hermoso, hermanos, y como dice San Agustín de Hipona, dice: Dios no escoge a los capacitados, sino que Él capacita a los que Él escoge. Me lleva al punto número 2: la fe, el amor y la esperanza en los creyentes. Verso 3, noten lo que Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, noten eso, a causa de la esperanza que os está aguardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Dice: damos gracias, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor y de la esperanza. Aquí lo que leemos, vemos 3 cosas que son resaltadas en estos versículos. Primero vemos una fe verdadera. ¿Lo ven ahí? Vemos una fe verdadera. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y noten lo que dice después: y del amor que tenéis por los santos. Entonces vemos primero una fe verdadera, después vemos un amor genuino, y después, ¿alguien lo capta ahí? ¿Qué dice después de eso? La esperanza, una esperanza viva. Estas son 3 virtudes que son evidencia de la obra del evangelio. 3 virtudes, evidencia del evangelio: una fe verdadera, confianza plena en Cristo Jesús y en su obra, no depositando su fe en sus propias obras. Hermanos, muchos a través de los siglos siempre han dicho erróneamente que lo salva a uno es la fe. Hermanos, pero nadie es salvo por fe. Somos salvos por gracia, no por fe. La fe es el medio. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la fe no nos salva. ¿Por qué?
Porque uno depositando su fe en un palo, en un ídolo, en una estatua, puede ser salvo. Claro que no. Es una fe verdadera. Y el propósito es en quién está depositada esa fe. Muchos creen en María para la salvación, o en San Judas Tadeo, o en la Virgen de los Lagos, o en la Virgen Guadalupe. Muchos están confiando y tienen fe en muchas cosas, pero si la fe no está en Cristo Jesús, es una fe obsoleta, que no sirve, es algo vacío. La fe en Cristo Jesús es lo que salva. Entonces, una fe verdadera, él reconoce que la iglesia de Colosas ha escuchado la palabra de verdad y el Espíritu Santo que mora dentro de ellos, que les dio fe, ellos han depositado esa misma fe en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para ser salvos por medio de la fe. No por la fe, pero por medio de la fe. Número 2, un amor genuino. Tienen un amor genuino. Se manifiesta en la comunión con los santos. El amor que tenéis a todos los santos. Una evidencia de un creyente verdadero es por un amor genuino que tiene por su prójimo en Cristo. Ellos anhelaban el compañerismo con los santos. Me imagino que ya cuando se aproximaba el primer día de la semana, para hacer hincapié ahí, se reunían el primer día de la semana, que era domingo. Ahí les va a los sabadistas que dicen que se tiene que reunir el sábado. No, cada primer día de la semana, que era domingo, se reunían y anhelaban estar con los hermanos, tomar la cena del Señor con los hermanos, tener compañerismo con los hermanos. ¿Es su anhelo, mis amados hermanos, venir a la casa del Señor? Regocijarse el uno con el otro, glorificar el nombre de Dios, amarse unos a los otros. Hermanos, esta es una evidencia de la obra redentora de Cristo Jesús, que nos amamos los unos a los otros, que nos amamos en el amor de Cristo. Nos saludamos, tenemos compañerismo. Es algo para autoexaminarse. Se manifiesta en la comunión y el deseo que tienen para estar con los santos. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el reunirse a la iglesia no es opcional, es algo no negociable. No hay excusa para no venir a la iglesia el primer día de la semana. ¿Se entiende, hermanos? Miércoles hay trabajo, se entiende, sábado posiblemente uno tiene que trabajar, pero el día del Señor es para el Señor. Ahora, si uno está echado en cama o tiene una emergencia o va al hospital, se entiende, hermano, pero por cualquier otra excusa o cualquier otra razón, o porque va a tener un camping, o porque va a hacer esto, va a salir con la familia, hermano, el reunirse en la iglesia con los hermanos no es negociable. Si usted está afuera, bueno, está bien, pero estando donde está, vaya a una iglesia, una comunidad de creyentes, una iglesia local, para adorar al Señor. Un amor genuino por la iglesia. No es idolatrizando a la iglesia, sino siguiendo este ejemplo de la iglesia primitiva de reunirnos con los hermanos para que no perdamos esa buena costumbre. Y después, ¿qué vemos aquí? Una esperanza viva. Una esperanza viva, noten, enfocado en lo eterno, no enfocado en lo terrenal. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La iglesia, cuando se reunían en el domingo, cada uno tenía una esperanza viva, sabiendo que lo que estaba aguardado para cada uno de ellos era lo celestial. Que pronto ese mismo Jesús que fue crucificado, que murió, que resucitó y que estuvo presente en la tierra por 40 días y que hubo más de 500 testigos que lo vieron, que ascendió al cielo y que está esperando para reunirnos nuevamente, ellos aguardaban esa esperanza diciendo: nuevamente le veré. Nuevamente estaré con Él en gloria otra vez. Una fe verdadera con los creyentes, un amor el uno por el otro y una esperanza viva.
Escuchen lo que dice Matthew Henry. La fe es el ojo que ve a Cristo, el oído que lo oye, la mano que lo recibe y el pie que anda en su camino. Una fe verdadera, mis amados hermanos. ¿En quién? Únicamente en la persona de Cristo. Me lleva al tercer encabezado. El poder transformador del Evangelio. Vean lo que dice el verso 6 y el verso 8. Hablando del Evangelio, vean lo que dice. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en nosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. ¿Qué vemos aquí? Epafras predicó y compartió el Evangelio. Y Pablo vino y estaba alimentando aquella iglesia que había escuchado la palabra de verdad. Dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros. ¿Y cuál es una característica del Evangelio aquí, hermanos? Que ha llegado hasta vosotros, que lleva fruto y que crece. Hermanos, el Evangelio es universal y el Evangelio no es para que se quede estancado. El Evangelio es como agua viva que va corriendo y que va fluyendo, y doquiera que va desparramándose va dando vida. El propósito del Evangelio no es para quedarse estancado, que uno escuche el Evangelio, que se deleite en el Evangelio, pero que no lo comparta con otros. Una característica de los hermanos que fueron salvos, que aman a Dios, que están honrando y glorificando a Dios, es el compartimiento del Evangelio, la pasión por la evangelización, el ganar las almas para Cristo, una marca del verdadero creyente. El Evangelio, mis amados hermanos, es universal y no es solamente exclusivo para la gente de esa época o la gente de esas tradiciones o de esa área regional, universal para todo el mundo. Por eso, con tanta pasión, Pablo abarca en esos viajes misioneros. Vemos la historia de los 3 viajes misioneros que él iba para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es universal. Es para toda tribu, gente de cualquier idioma, cualquier nación alrededor del mundo, cualquier cultura. El Evangelio, mis amados hermanos, es para predicarse a todos. ¿Y qué vemos del Evangelio? El Evangelio es eficaz. En otras palabras, funciona. El Evangelio es vivo, es eficaz y va a producir fruto. El Evangelio, mis amados hermanos, produce fruto. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto. No solamente lleva fruto, pero ¿qué más? Y crece también en vosotros. El Evangelio da fruto donde quiera que es recibido con fe. ¿Y cuál es ese fruto del Evangelio? El Espíritu Santo viene y mora dentro de uno y empieza a dar fruto, empieza a dar evidencias, empieza a marcar las características de aquellos verdaderos creyentes que realmente han puesto su fe en Cristo Jesús y que han recibido la salvación únicamente por la gracia de Dios. El Evangelio es vivo, es eficaz y funciona. Produce fruto donde quiera que va. Primero vimos, hermanos, que el Evangelio tiene que ser predicado y que uno no se tiene que dar por vencido. ¿Quién fue el que los ganó para Cristo aquí? ¿Fue Pablo? ¿Quién los ganó para Cristo? Verso 7. ¿De quién aprendieron el Evangelio? Epafras. ¿Okay? Aprendieron el Evangelio de Epafras. ¿Okay? Pero Pablo siguió, continuó, evangelizó, los discipuló. Hermanos, aquí ven lo que hace el Evangelio, que uno puede predicar, uno puede sembrar y el otro puede venir y cosechar lo que se había hecho. El pastor John Sharp fue quien inició esta iglesia Bautista Manuel.
El pastor John Sharp tuvo una visión, empezó la Iglesia Bautista Manuel hace 21 años, hermano Fidel, 21, 22 aproximadamente. A ver, hermano Hermelindo, los primeros 2001. Fíjense, entonces desde el 2001. Y miren cómo la predicación se ha desparramado. ¿Cuántos estamos aquí? Después del 2001, cuando se inició la iglesia, hermanos, el evangelio es vivo. Fue predicado por Epafras. Él fue quien lo anunció la verdad, pero alguien más vino y continuó compartiendo el evangelio a ellos. El evangelio siempre va a producir fruto. Va a producir fruto. Juan Calvino dice lo siguiente: donde el evangelio no produce fruto, no ha sido verdaderamente recibido. El evangelio siempre va a producir fruto. También Thomas Watson, el puritano, dice lo siguiente: el evangelio es como una semilla viva. Si no brota en obras santas, nunca fue sembrado en el corazón. Lo repito, el evangelio es como una semilla viva. Si no brota en obras santas, nunca fue sembrado en el corazón. ¿Qué sabemos del evangelio, hermanos? Que el evangelio es eficaz. Puede haber muchos que profesan una fe, pero si no permanecen, si no hay obras de arrepentimiento, entonces esa profesión fue falsa. Y aquí tenemos que saber, hermanos, que el evangelio funciona y que la sangre de Cristo realmente salva. Ahora, ni una gota de la sangre de Cristo que fue derramada se va a desperdiciar. La sangre de Cristo derramada va a salvar a todos por quien fue derramada. Es eficaz. Ahora, si uno viene y está en la iglesia y se aparta y se pierde y niega y viene a ser un apóstata, las evidencias enseñan que esa persona nunca recibió el evangelio verdadero con fe. Las evidencias enseñan que esa persona nunca fue realmente un creyente. El evangelio es eficaz. Los salvos siempre van a ser salvos y la salvación nunca se va a perder. Los que apostatan de la fe, los que se van y nunca regresan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, en un creyente verdadero, puede ser zarandeado por el enemigo, puede apartarse por un tiempo, pero el Espíritu Santo sigue morando dentro de él. Y una promesa que tenemos que es gloriosa para nosotros los creyentes es que cuando el Espíritu Santo hace morada dentro de nosotros, Él está con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. En otras palabras, la salvación no se pierde. Entonces, cuando una persona se aleja de las cosas de Dios y que va al mundo, ¿qué va a suceder? Va a regresar. Va a regresar como el hijo pródigo, humillado por el pecado, el peso, la culpabilidad, pero va a regresar, o Dios mismo lo va a traer como aquella oveja perdida. Pero el creyente verdadero permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el evangelio es eficaz, el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo le escribe a la iglesia en los Colosas, él también está escribiendo una oración. Él está escribiendo su deseo para que la iglesia, los oyentes, crezcan en el conocimiento de Cristo. El deseo de este pastor fue para que la iglesia de Cristo sea edificada, sea alimentada de la palabra de Dios adecuadamente y que glorifiquen a Cristo. Hermanos, ¿no es ese el deseo de aquí de la iglesia Manuel? Que los hermanos sean edificados, que crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. No nos quedemos estancados. Dios es eterno, es inmutable. Uno nunca va a llegar al conocimiento pleno de Cristo. Jamás. Siempre hay más que aprender acerca de Él. Esto me lleva a mi cuarto encabezado. 4. La oración espiritual por el crecimiento. Pablo está orando por el crecimiento de la iglesia. Del verso 9 al verso 12 vemos eso. Dice Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar en eso. Vean lo que dice el verso 9, dice:
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a ver aquí una lista de cosas que Pablo está orando para su iglesia. Verso 12 dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Verso 10, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria y para toda paciencia y longanimidad. Verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La oración de Pablo que vemos aquí, primero, que tengan un conocimiento pleno de la voluntad de Dios en el verso 9. Número 2, que vivan unas vidas que agraden al Señor. Lo vemos en el versículo 10. Número 3, que lleven frutos de buenas obras. Lo vemos en el verso 10. Número 4, fuerza en el poder de Dios, que se fortalezcan en el poder de Dios. Verso 11. Número 5, un corazón agradecido en el versículo 12. Primero, que lleguen a un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Hermanos, usted y yo podemos llegar a un conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, no podemos llegar ahí si no es por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la sana doctrina, alimentarnos y nutrirnos de la sana doctrina, mis amados hermanos, no podemos llegar a un conocimiento pleno de Dios. Una iglesia que no conoce bien a Dios está decayendo y tiene problemas grandes. Puede ser por la falta de una predicación bíblica o por la falta de un ánimo, un deseo por leer la palabra de Dios, pero necesitamos la palabra de Dios para llegar a un conocimiento pleno de Él. Muchas iglesias, mis amados hermanos, realmente no conocen a Dios. Es triste decirlo, porque si van a las iglesias y alaban y glorifican y están cantando con todo su corazón, pero no conocen a Dios, me temo que posiblemente esa alabanza puede ser idolatría, porque muchos de nosotros creemos en un Dios que es como Santo Claus, que es como un genio, que Él está allí para cumplirnos todos los deseos. Yo quiero esto en el nombre de Jesús, yo arrebato y yo declaro y yo decreto así la bababa, y luego lo decretan para recibirlo. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mis amados hermanos. Necesitamos conocer a Dios como Él se ha revelado a través de las Escrituras. ¿Quién es Cristo? Hemos estudiado la cristología y ver la persona de Cristo, ver su aspecto humano, ver su divinidad, ver lo que Él hizo por nosotros y ver cómo Él es alto y excelso sobre todos. Hemos estudiado sobre la verdadera obra del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y cómo estuvo presente en la creación y cómo actúa en la salvación y cómo obra en medio del creyente. Estudiamos acerca de Dios, el Dios Padre, el Creador, el sustentador, el gran yo soy, Jehová Jireh, Jehová quien provee, que está siempre con nosotros. Le conocemos, pero muchas veces estamos cómodos para venir, sentarnos y decir fui. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente ausente, porque las tripas están gruñendo un poquito y estamos pensando en lo carnal solamente. ¿Dónde vamos a ir a comer después de esto? ¿Cuándo se va a callar el hermano Daniel? ¿Por qué se está tardando tanto la predicación? Hermanos, deberíamos de anhelar tener un conocimiento de quién es Dios. Nuestras vidas espirituales siempre van a ser deficientes mientras no conozcamos a Dios. Y lo hermoso de esto es que siempre va a haber más que conocer acerca de Él. Siempre. Y estando en el cielo, aún allí, siempre va a haber más que conocer acerca de Él, porque Él es eterno. Él es innumerable.
Y mientras más nos vayamos alimentando, mientras más conozcamos a Él, más satisfechos estemos con Él. Como dijo A.W. Tozer, el conocimiento de Dios me ha hecho hambriento, pero aún me ha satisfecho, me ha dado satisfacción a la vez. Después que vemos una vida que agrada al Señor, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermano Daniel, usted está predicando obras y nosotros no somos salvos por las obras. Hermanos, las obras son de tanta importancia para nosotros. Necesitamos hacer buenas obras. Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y estamos de acuerdo que no es por obras, pero porque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y hemos depositado nuestra fe en Jesús. Ahora el resultado van a ser las obras. Si uno no está obrando para el Señor, es un problema. Si uno no tiene el deseo para estar en la palabra de Dios, para estudiarla, si uno no quiere pasar tiempo en oración, si uno no quiere venir a la iglesia, no quiere tener compañerismo con los hermanos, pero le deleita las cosas de la carne, le deleita todo lo del mundo y no lo de Dios, no quiere hacer buenas obras en lo absoluto, examinémonos el uno al otro. Tenemos que tener una vida que agrade al Señor. Y honestamente, hermanos, yo sé, debido a nuestra naturaleza adámica, pecaminosa, vamos a estar limitados. Y esa limitación siempre va a existir hasta el día que seamos glorificados. Por eso es una lucha constante. Es una batalla constante todos los días con el pecado. ¿Por qué? Porque este maldito viejo hombre que tenemos dentro, lo crucificamos un día, pero revive el próximo. Tenemos que matarlo todos los días. Tenemos que hacer morir pues lo terrenal dentro de nosotros, mortificar la carne. Y esto no es un acto de una sola vez, es algo continuo, constante. Antes de que el pueblo de Israel entrase en la tierra prometida, ¿cuántas batallas, cuánto sufrimiento, cuántas luchas tuvieron antes de entrar en la promesa de Dios? Nosotros, antes de entrar a aquel reino de Dios, antes de estar en el cielo, vamos a luchar con el pecado. Y es parte de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Pero Él nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para llevar una vida victoriosa y tener la victoria. Llevar una vida que agrade al Señor, fruto de buenas obras. Verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Noten aquí, hermanos, que necesitamos ser fortalecidos, necesitamos la fuerza del poder de Dios. Necesitamos su fuerza. Aparte de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué somos? ¿Qué podemos hacer? Si no fuese por la gracia de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos, estaríamos condenados. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Somos como aquel gusano que describe el salmista. Estamos condenados y bajo la ira justa de Dios, pero gracias a Dios que Él nos salvó, que Él nos ha redimido de la esclavitud del pecado, nosotros podemos fortalecernos del Señor, podemos vestirnos del Señor, porque cuando nos salva no nos deja solos, nos capacita. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos lo que necesitamos. Efesios capítulo 6 habla sobre la armadura del Espíritu Santo para combatir las acechanzas del enemigo. Y después que vemos aquí, un corazón agradecido. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Están agradecidos. Entendieron su condición, entendían dónde iban aparte de la gracia de Dios, y ahora que han sido salvos, que han sido redimidos, entienden lo que se ha hecho a su favor,
tienen un corazón agradecido. Estas son las marcas de una iglesia saludable, hermanos. ¿Tiene un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida? Que estábamos condenados justamente, pero Dios, que fue rico en misericordia, que fue tardo para la ira, demostró su gracia para nosotros siendo pecadores, que hemos roto su ley, que éramos enemigos de Él, que ahora nos hace aceptos en el amado. Deberíamos de tener un corazón agradecido. Corazón agradecido, buscar un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, buscar una vida que le agrade, buscar y permanecer en las buenas obras, fortaleciéndonos en el Señor. Martín Lutero dijo: la oración no cambia a Dios, la oración cambia al hombre. ¿Y cuánto necesitamos nosotros la oración? Necesitamos pasar tiempo constante en oración. Cuando mi amigo Anthony perdió su segundo bebé, mi esposa y yo fuimos a ambos funerales, y cuando perdieron el primer bebé fue algo pues duro, devastador, pero durante el segundo bebé yo creo que fue algo mucho más fuerte, porque nosotros crecimos con él. Él era 5 días mayor que Jeremías. Vimos su sonrisa, vimos cómo se carcajeaba. Era un niño tan hermoso. Y hermanos, cuando fuimos al funeral, fue algo tan duro, que nos pegó tan fuerte, porque era de la misma edad de nuestro hijo Jeremías y los mirábamos juntos. Y me acuerdo durante la predicación del pastor Pointer en el funeral, dijo: algo que este niño hizo en vida es algo que muchos de aquí de la congregación no han podido hacer. Lo que este niño hizo en vida fue que nos impulsó y nos llevó a la oración. ¿Cuántos hermanos de la iglesia, gracias a la condición de este niño, buscaban al Señor en oración? Cientos de personas buscando al Señor en oración, y Él hizo su voluntad, se lo llevó, hermanos. Pero Dios puede hacer cosas para traernos a la oración, porque nosotros la necesitamos. Él no la necesita, usted y yo necesitamos la oración constante. Y en cuanto al agradecimiento, tenemos que ser agradecidos. Charles Spurgeon dice que un corazón agradecido es la mejor teología, porque mientras más uno esté agradecido con lo que Dios ha hecho, más vas a conocer de su gracia y su bondad y su misericordia para con nosotros. Punto número 5. La obra de Cristo en nuestra redención. La obra de Cristo en nuestra redención. Vean lo que dice el verso 13. El cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Noten que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cristo es supremo. Él es alto y Él es excelso por su obra redentora en nosotros. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, muertos en delitos y pecado, Cristo nos ha vivificado y nos ha dado vida. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos libró de las consecuencias del pecado. Él es supremo sobre todas las cosas. Recuerden, hermanos, que Dios es inmutable, Dios es eterno, y por ende cada acto y cada atributo de Dios es eterno, es inmensurable. Cuando decimos que Dios es amor, podemos tener la certeza que el amor de Dios va a ser para siempre y nunca va a disminuir, porque ya es lo máximo. No puede sobrepasar lo que ya es, porque es un amor puro y perfecto que no tiene límite. ¿Entienden? Su gracia, como Dios es eterno, su gracia es eterna. Su misericordia, como Dios es misericordia, su misericordia es eterna. Y también en cuanto a su justicia, como Dios es justicia, las consecuencias del pecado que han rechazado la persona de Cristo sufren para siempre bajo la justa ira de Dios. Todo lo de Dios es eterno. Ahora, sabiendo que todo lo de Dios es eterno, nuestra redención es eterna.
nuestra salvación es eterna. Él es supremo. Él ya es grande. Y es absurdo decir que Él puede ser más grande de lo que Él ya es, porque Él ya es supremamente grande. Cuando dice el salmista, engrandece al Señor o magnifica al Señor, no es que lo vamos a hacer más grande, pero esta palabra magnifica me gusta mucho porque Él ya es grande sobremanera, pero cuando tú tomas algo para magnificarlo, se hace más grande ante tus ojos. No es que haces esa cosa más grande. Tú miras algo con una lupa y no es que la hormiga sea más grande, sino que la ves más grande. Que nuestro concepto de Dios vaya creciendo más y más, que vayamos magnificando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es supremo, inigualable. ¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? Nadie es como Él. Él es inigualable, nada se compara. Él tiene un poder absoluto, tiene dominio absoluto, tiene todo bajo su control, es soberano sobre todas las cosas. Entonces, ya que Él es supremo sobre todas las cosas, hermanos, Él nos libró del dominio de las tinieblas cuando nosotros éramos esclavos al pecado. Y después, ¿qué ha hecho cuando nos libró? No solamente nos libra, sino que nos guía y nos traslada. ¿A dónde nos ha trasladado? Dice, nos ha trasladado a su reino. Él nos salvó de nuestro pecado y nos guía y nos va encaminando hacia el camino correcto de la verdad. Nos traslada a su reino. Hermanos, ahora usted y yo podemos vivir bajo el señorío de Cristo. Podemos decir, Él es mi amo y yo suyo soy por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que cada creyente, cada verdadero cristiano debería de hacer, es estar bajo el señorío de Cristo, estar sujeto a la voluntad de Dios. Y punto número 3 de aquí. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nos redimió. Solamente en Él hay el perdón de pecados. Ese cordero puro y sin mancha que de una vez y para todas ha borrado nuestro pecado, cubierto en su totalidad. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento qué gráfico era que constantemente se hacían sacrificios de los machos cabríos, de los carneros, de aquellos toros. Había un sacrificio y una masacre constante. El inocente pagando por nosotros los culpables. Pero Cristo fue el último y perfecto sacrificio. Cualquier sacrificio después es una herejía. Cristo fue el sacrificio completo y con su sangre usted y yo hemos recibido el perdón de pecados. Si hemos sido perdonados, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos condenará si Él ya nos justificó? Cristo es el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Ya no hay condenación. Estamos completos en Cristo, somos redimidos y es todo para alabanza de la gloria de su nombre. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios a través de los siglos siempre ha querido ser distorsionada. Ha habido hombres infiltrados por el mismo infierno que quieren agregar obras, que quieren agregar tradición, que quieren descreditar el señorío de Cristo. Tantas herejías y tantas falsas enseñanzas que se han infiltrado en la iglesia a través de los siglos. Pero la palabra de Dios va a permanecer y permanece para siempre. Siempre va a haber un remanente y siempre va a haber hombres fieles que defiendan la verdad. Este evangelio glorioso de Cristo Jesús, al estudiar la supremacía de Cristo en el evangelio, Pablo trabajó arduamente para que sepan que el evangelio es únicamente por gracia y es solamente por medio de la fe y es solamente en la persona de Cristo.
cualquier otra cosa. Si un ángel viene, desciende del cielo y te quiere enseñar un evangelio diferente, que sea anatema, que sea condenado. Porque el evangelio de Dios es puro, es eficaz, trabaja, funciona. Tuvimos los apóstoles de la iglesia primitiva que combatieron en contra de las herejías. Tuvimos a Tertuliano, tuvimos a Atanasio y mucha gente. Pero escuchen lo que Irineo dice acerca también en contra de las herejías. Pero Irineo dice, él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Cristo se hizo humano por nosotros. Él vivió como nosotros. ¿Para qué? No para que nosotros seamos dioses, sino para que nosotros seamos glorificados también como Él es santo, excelso sobre todas las cosas. Una cita de Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: la cruz no solamente cambia nuestro destino, sino también cambia nuestra identidad, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermanos, esta enseñanza debería de impulsarnos a hacer las siguientes cosas. Primero, examinar nuestra vida a la luz de la supremacía de Cristo. Ya que Cristo es supremo sobre todas las cosas, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Si Cristo realmente es supremo en mi corazón, ¿qué decisiones debería de tomar yo? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿Y cómo reflejan una vida transformadora del Evangelio? ¿Vivimos con gratitud por la redención que ha sido hecha a nuestro favor? ¿Vivimos contentos por lo que Cristo logró por nosotros en la cruz cuando derrotó el pecado y la muerte? El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Charles Spurgeon dice: si un hombre pudiera perder su salvación, ciertamente ya la hubiera perdido, pero Dios nos mantiene seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Mis amados hermanos, en esta mañana les animo, les exhorto a tener un concepto correcto de la persona de Cristo. No se crean de las fábulas o de cómo quieren presentar a Cristo como una persona afeminada, como lo pintan con su cabello largo y bien bonito, y lo pintan bien afeminado. Hermanos, pero Cristo es fuego consumidor. Cristo es el Santo de Israel, el gran yo soy, el creador de todas las cosas. Él no es como esa imagen que pintan, o Él no es un genio para cumplir todos tus antojos carnales y pecaminosos. Él es Dios. Y cuando estemos en su presencia le vamos a contemplar glorificado, temible, que nuestra única reacción natural va a ser postrarnos delante de Él y adorar, estando expuestos delante de su santidad, estando expuestos que ni siquiera los serafines pudieran ver lo que ellos cubrían su rostro con las alas y gritaban: santo, santo, santo. Y cuando Juan tuvo esa visión que escuchaba el santo, el cántico de los santos, hermanos, él tuvo una visión en la cual usted y yo vamos a estar presentes ahí. Y usted y yo estábamos entre la muchedumbre cantando al Cordero que está sentado en el trono, que es digno por los siglos de los siglos. Aquel que fue inmolado y que con su sangre nos ha salvado. Conozcamos a Dios y deleitémonos en quien Él es. Haciendo eso, nuestras vidas van a tener un cambio tan radical. Vamos a vivir en plenitud en Cristo. Vamos a tener más gozo, vamos a tener más paz. Y esta es la paz que Pablo quiere que more dentro de la iglesia. Conozcamos a Cristo, busquémosle por medio de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hagas la obra que solamente tú puedes hacer. Que nos vayas enseñando, moldeando, instruyendo, que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Queremos, Dios mío, dar fruto, un fruto que abunde. Dios mío, y para llevar fruto necesitamos de tu intervención, necesitamos tu palabra, necesitamos la llanura del Espíritu Santo. Así que, Señor, te ruego que hagas la obra que únicamente tú puedes hacer, que nos traigas hacia ti. Que Cristo sea exaltado, que recibe toda la honra y gloria en el nombre
nombre de Jesús. Amén.